Derecho Diplomático y Consular, por su servidora Elisa Medina Barrios, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Las relaciones diplomáticas y consulares. La diplomacia es esencial para la cooperación internacional y la solución a problemas por medios pacíficos. Son las relaciones que nacen de las funciones consulares por órganos de un Estado en el territorio de otro. Durante este video vamos a poder ver un poco más allá acerca de todas estas cuestiones que acabamos de mencionar. Las relaciones diplomáticas se rigen por el derecho internacional público. Las relaciones consulares también provienen presupuestos del derecho internacional público, pero los efectos de estas relaciones serán regulados por el derecho interno. Los presupuestos de las relaciones diplomáticas y consulares se pueden decir como fácticos y son aquellos que son políticos, sociológicos y económicos. Las relaciones diplomáticas y consulares son una de las formas por las que los sujetos de derecho internacional público pueden responder a su deseo de cooperación y satisfacer las necesidades. El trasfondo de todo esto es llegar a la paz mundial. En cuestión de política exterior, esta la vemos como un instrumento que es esencial para que los estados cooperen para que se coopere entre estados y la solución por medios pacíficos de divergencia entre ellos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en qué es la diplomacia. La diplomacia, hasta el Renacimiento, se presenta de forma ocasional para asuntos concretos. En la antigüedad vamos a poder encontrar ejemplos en el Oriente Asiático, por ejemplo en Egipto. Pero la verdad es que los griegos son los que dan por primera vez la estabilidad a la diplomacia. Tras la Primera Guerra Mundial, la diplomacia empieza a adquirir características nuevas. La aparición de las organizaciones internacionales cambia el modo de concepción de diplomacia y el tipo de representación que genera. Se tecnifica la diplomacia y bajo el régimen actual es un fenómeno que se usa de forma constante. Y como lo dijimos al principio, que es esencial para la cooperación internacional. Los tratados internacionales son aquellos acuerdos internacionales, como su nombre bien lo menciona, entre los estados en el cual se aplica el derecho internacional regido en un documento o varios de ellos puede ser, que tienen relación alguna y se dividen en tratados tanto bilaterales como multilaterales. Los bilaterales son aquellos que se dan entre dos estados y son en su generalidad para establecer relaciones diplomáticas y misiones permanentes. Sin embargo, los tratados multilaterales son aquellos que se dan entre varios estados, que se incorporan al ordenamiento jurídico interno de los estados que firmaron y ratificaron un determinado instrumento internacional. Pero bueno, ¿cuáles son los órganos de las relaciones internacionales? Bueno, órganos de relaciones internacionales o de relaciones exteriores, mejor dicho, podemos encontrar a todas las personas que son entidades o personas de las cuales los estados mantienen relación de naturaleza pacífica, como lo pueden ser el jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, el servicio exterior en sus ramas diplomática y consular. Dentro de la diplomacia tenemos, como lo mencionamos, a algunos tipos, como son el bilateral, multilateral, la parlamentaria, cultural, pública y la diplomacia ad hoc. Las funciones de los agentes diplomáticos. Las funciones de los agentes diplomáticos se van a dividir en dos, en normales y en excepcionales. Los agentes diplomáticos y la Convención de Viena. ¿Qué es lo que dice la Convención de Viena acerca de estas personas? Los agentes diplomáticos, según la Convención de Viena, son solamente aquellas personas que ejercen la representación oficial de un estado en otro estado. Eso es lo que se menciona. Sin embargo, para la Convención de Viena solamente es la denominación para el jefe de misión y para los miembros del personal diplomático. Las actividades diplomáticas en las organizaciones. De las organizaciones internacionales surgen los acuerdos diplomáticos más importantes, no porque se trate de un ámbito superior, sino porque organizaciones como la ONU son las encargadas de codificar el derecho internacional. Los representantes de cada estado deben estar presentes para hacer valer la voz de cada uno de ellos. La paradiplomacia. La paradiplomacia es un concepto
más o menos actual y del cual no se cuentan muchas definiciones de algunos estudiosos. Sin embargo, para Kramer, en la forma en la que ellos la vieron, la paradiplomacia es un término que describe el papel internacional de las unidades subestatales, principalmente en los países industrializados, federalmente estructurados. La palabra indica la distinción entre esta clase de conducta internacional y la diplomacia de los órganos centrales del Estado. Se refiere entonces a las actividades de las unidades subnacionales que son paralelas, coordinadas o complementarias y algunas veces conflictivas con la diplomacia de dichos órganos centrales. El concepto de paradiplomacia intenta reflejar las crecientes actividades internacionales autónomas de las unidades federadas. Y bueno, entramos aquí ahora a las actividades consular entre estados. Vamos a hablar un poco de los consulados. Los consulados, y las actividades que se realizan entre estados, la naturaleza del derecho consular es representar al estado acreditante ante un estado receptor en territorio extranjero para el fomento de las relaciones y la protección de derechos de los nacionales en el extranjero. Es decir, yo mexicana, esta actividad consular entre estados me protege en Estados Unidos, me protege en Canadá, me protege en todos aquellos países en los que exista un consulado mexicano. Y el primer paso para que se puedan establecer un consulado en territorio extranjero definitivamente es la creación de las relaciones consulares entre estados, es decir, entre esos dos países. El ejercicio de las funciones consulares se ejecutará por medio de las oficinas consulares y sus jefes consulares o, en su caso, por el embajador en caso de tratarse de una sección consular o de un consulado. Las funciones consulares que se pueden realizar pueden ser de naturaleza política, asistencia y protección consular, administrativas, en materia de derecho privado, notarial, de carácter procesal, conciliación, arbitraje, comercial, navegación marítima y aérea, inmigración y establecimiento, seguridad social, servicio militar, materia electoral. Como resumen y como conclusión, vemos que las organizaciones como la ONU son encargadas de codificar el derecho internacional. Para esas codificaciones es necesario que representantes de los estados se encuentren presentes para que se haga valer su voz, criterio y se salvaguarde los intereses de los representados. Los sujetos de derecho internacional pueden expresarse de manera libre y su intención de establecer relaciones y representaciones ante otros sujetos de su misma índole de manera continua. La función principal de una delegación permanente es garantizar que la relación con la organización obedezca a los objetivos de la misma. Sus funciones específicas van a ser obviamente la negociación, la información, representación. A lo largo de este curso pudimos aprender muchas cosas en materia de derecho diplomático y consular. La verdad es que agradezco a la maestra por su dedicación. Gracias.